Mi esposo presentó a su amante en un almuerzo familiar, sin darse cuenta de que yo tenía en mi bolso un documento que podía salvarlos de la ruina financiera. Lo primero que noté fueron sus zapatos. No sé por qué ese fue el detalle que se me quedó grabado mientras todo lo demás se derrumbaba a mi alrededor. Ni la mano de Rafael en su cintura, ni la sonrisa de labios finos de doña Carmen, ni los 38 parientes apiñados en ese comedor observando mi rostro en busca de grietas. Fueron sus zapatos. Charol color nude, tacón de 10 centímetros, del tipo que cuesta 8,000 pesos y requiere un esfuerzo deliberado para conseguir. Se los había puesto para un almuerzo familiar de domingo en un patio de adoquines. En julio. No se había vestido para el clima, no se había vestido para la ocasión, se había vestido para una entrada. Cuando Rafael la presentó, ella es Valeria, nos va a acompañar hoy. Lo dijo del modo en que un hombre dice algo que ha ensayado tanto que deja de sentirse real, casual, casi aburrido. Su mano se movió hacia la parte baja de la espalda de ella con la soltura que solo da la repetición, y sentí que el estómago se me revolvía de una forma que reconocí de inmediato, porque llevaba 18 meses sintiéndolo en pequeñas dosis y diciéndome a mí misma que era ansiedad, que era estrés, que era el duelo complicado de un matrimonio que se apagaba. No era nada de eso. Ella sabe comportarse en sociedad, dijo Rafael, y miraba a su madre cuando lo dijo. Su madre, que me miraba a mí. 38 personas en esa sala, y cada una de ellas entendió exactamente lo que quiso decir. No lloré, no me levanté, no lancé mi copa de vino, aunque lo pensé con detalle vívido y específico. Tomé mi servilleta, la alicé sobre mi regazo y respiré por la nariz, tal como me había enseñado mi terapeuta, la doctora Alicia Fuentes, 3 años atrás, cuando empecé a tener ataques de pánico en estacionamientos y no podía explicarle a Rafael por qué. Respiré. Y pensé en la carpeta dentro de mi bolso. Me llamo Claudia Herrera de Montoya. Tengo 41 años. Tengo una maestría en Administración Financiera por la Universidad Iberoamericana, que terminé de noche mientras trabajaba a tiempo completo y criaba a una hija. Y durante 11 años no apliqué prácticamente nada de eso a mi propia carrera. Yo era la esposa. Ese era el puesto. Ese era el título, el salario, la tarjeta de presentación que nunca tuve. Esposa. Lo que en la práctica significaba manejar las finanzas del hogar, negociar contratos con proveedores, encargarme de las declaraciones de impuestos de la familia, apoyar a mi hija en la secundaria, organizar las cenas de negocios de Rafael, coordinar las citas médicas de su madre y, una vez por trimestre, manejar 2 horas de ida y 2 de vuelta para auditar los registros de inventario de Grupo Herrera, la constructora y comercializadora de materiales de la familia, porque la administradora que habían contratado no distinguía una tabla dinámica de una plegaria, y los libros de la empresa eran un desastre. Hacía todo esto sin título, sin sueldo, sin siquiera un agradecimiento en una reunión de consejo. Eres familia, decía Rafael cuando yo lo mencionaba. A la familia no se le factura. Lo que yo era útil. Hay una diferencia. Grupo Herrera había sido fundada por el padre de Rafael, Ernesto, un hombre al que quise de verdad, duro y callado y honesto como son los hombres que construyeron algo real con sus propias manos. Ernesto murió en 2019 de un infarto y le dejó la empresa a Rafael, quien tenía el carisma para dirigir una sala, pero no la disciplina para dirigir un balance financiero. En 18 meses, la empresa empezó a sangrar, no de forma catastrófica, todavía no, pero las señales estaban ahí para cualquiera que supiera leerlas. Las cuentas por cobrar venciéndose después de 90 días, los plazos de crédito de los proveedores endureciéndose, la línea de crédito en Banco Continental usada y vuelta a usar a tasas cada vez peores. Yo leía esas señales porque revisaba esos libros cada trimestre y porque simplemente no es posible pasar 11 años manejando la vida financiera de una familia sin desarrollar un ojo forense para reconocer cómo se ve un colapso lento antes de que nadie más esté dispuesto a decir la palabra. A finales de 2021, llamé a mi padre, papá, Eling, Rodrigo Castillo Vega, 40 años en infraestructura civil, director financiero jubilado de una de las constructoras de obra pública más grandes de Jalisco. Me escuchó durante 2 horas por teléfono, mientras le explicaba la exposición financiera de Grupo Herrera. Se quedó callado un buen rato después de que terminé. ¿Cuánto necesitas?, dijo. 43 millones, dije, y una garantía que de verdad acepten. Volvió a quedarse callado. ¿Tienes la propiedad de Oaxaca?, dijo finalmente. La de tu abuela. La tenía. Un terreno costero de 6 hectáreas que había heredado a los 26 años y conservado durante 15, a pesar de 3 ofertas distintas de desarrolladores hoteleros, porque mi abuela me había dicho que esperara hasta saber lo que valía. Estaba empezando a entender que no se refería solo al dinero. Voy a hablar con el banco, dijo papá. Lo hizo. Y fui a Banco Continental, y me reuní con la división de reestructuración, y personalmente garanticé 43 millones de pesos con bienes raíces que eran míos, no de Rafael, no de Grupo Herrera,
míos, y firmé documentos que me hacían responsable personalmente si la empresa no cumplía con los nuevos términos. Rafael también firmó el día que se cerró el trato. Se presentó con su mejor traje, le dio la mano a todos en la sala y dejó que el director del banco, Miguel Ángel Soto, 22 años en Banco Continental, del tipo de hombre que usa el mismo reloj durante 30 años porque compró el reloj correcto una sola vez, le agradeciera su liderazgo al navegar la reestructuración. Él dijo, fue un esfuerzo de equipo, que es lo que la gente dice cuando quiere el crédito sin la responsabilidad. Nunca preguntó de dónde habían salido los 43 millones. Nunca preguntó de quién era la propiedad que estaba en juego. Nunca preguntó porque, creo, ya sabía que preguntarlo obligaría a sentir algo al respecto, y sentir algo complicaría la versión de sí mismo que estaba construyendo con alguien completamente distinto. No me enteré de la existencia de Valeria de la forma en que se supone que las mujeres deben enterarse, de forma dramática, evidente, un perfume en un cuello de camisa o una notificación de texto atrapada en la esquina del ojo. Me enteré de la forma en que me entero de casi todo, que es notando un número en una hoja de cálculo que no encajaba. Fue en febrero del año pasado. Estaba haciendo la revisión trimestral de las cuentas operativas de Grupo Herrera, que seguía haciendo, porque incluso en un matrimonio que se apagaba en silencio, yo no era el tipo de persona que abandona una responsabilidad. Y había una partida que no reconocía. Servicios de consultoría, 48,000 pesos. Pagados a una entidad llamada Servicios Valmont S.A. de CB. Revisé el archivo de proveedores. No había contrato registrado. Revisé los estados de cuenta. 4 pagos en 14 meses. 192,000 pesos en total. Revisé el registro del RFC de Servicios Valmont. La representante registrada era una tal Valeria Aguirre Montiel, 34 años. Servicios profesionales. Domicilio en Lomas de Chapultepec. Me quedé un momento con eso. Luego llamé a mi abogada. Se llama la licenciada Patricia Osuna Reyes y lleva 19 años ejerciendo derecho familiar y civil en Ciudad de México, lo cual significa que lo ha visto todo, y la expresión particular que puso cuando le describí lo que había encontrado, no sorpresa, no alarma, solo un asentamiento medido del rostro, como quien endereza un cuadro en la pared, me dijo que ya había visto exactamente esto antes. Muchas veces, y sabía con precisión lo que significaba. Dime qué necesitas, dijo. Necesito saber qué estoy viendo antes de decidir qué hacer al respecto, dije. Ese es el enfoque inteligente, dijo. Le tomó 6 semanas. Al final de esas 6 semanas, me llamó y me pidió que fuera a su oficina, y me guió por un documento de 47 páginas que incluía, entre otras cosas, registros financieros que mostraban un patrón de gastos personales pasados por la cuenta de Servicios Valmont, incluyendo reservaciones de viajes, cuentas de restaurantes en San Miguel de Allende y Puerto Vallarta, y un depósito de renta para un departamento en Polanco, registros telefónicos que establecían contacto regular desde octubre de 2021, y una fotografía, obtenida por medios enteramente legales que ella prefirió no especificar, de Rafael y Valeria Aguirre en el Hotel Matilda, en San Miguel de Allende. La fotografía estaba fechada 2 semanas antes de que yo firmara la garantía bancaria. Miré la fecha durante un largo rato. Él lo sabía, dije. No era una pregunta. Los tiempos son los que son, dijo Patricia con cuidado. Lo que los tiempos indicaban. Rafael sabía de la reestructuración, sabía que yo me preparaba para poner mi propiedad en riesgo para salvar su empresa, y había elegido precisamente esa ventana para llevar a su novia a un hotel boutique en la Sierra Colonial por un fin de semana largo, y aún así me había dejado hacerlo. Cerré la carpeta. ¿Cuáles son mis opciones?, dije. Patricia me miró con firmeza. Todas, dijo, porque la garantía es tuya, el aval es tuyo, y el contrato de reestructuración tiene una cláusula, una que noté cuando me enviaste los documentos originales, que exige tu firma en los términos de refinanciamiento cuando llegue la revisión de los 3 años. ¿Y cuándo es eso?, dije. Julio, dijo. Julio. Eso fue en marzo. Tenía 4 meses. Quiero ser honesta sobre esos 4 meses, porque contarlo así lo hace sonar más limpio de lo que fue. No hubo nada limpio en eso. Hubo un martes por la noche en abril en que me senté en el piso del baño durante 40 minutos porque el pecho se me había cerrado, de esa forma en que se cierra cuando dejas de creer que el futuro existe. Y otra noche en mayo en que llamé a mi hija, Sofía, que tiene 22 años, estudia arquitectura en Monterrey y tiene los ojos de su abuelo y mi terquedad, y le dije que algo estaba pasando, que necesitaba que supiera que lo estaba resolviendo. Y ella dijo, mamá, llevo 2 años sabiendo que algo andaba mal. He estado esperando a que me lo dijeras. Eso es lo que pasa con las personas que mejor te conocen. Ven lo que estás cargando. Solo esperan a que tú los dejes ayudar. También quiero ser honesta sobre Rafael, porque esta no es una historia en la que descubrí a un monstruo. Rafael no es un monstruo. Es un hombre al que le dieron demasiado joven, y que nunca aprendió lo que significaba ser responsable de algo, que confundió ser amado con ser servido, que en algún punto del camino decidió que la mujer que mantenía todo funcionando
También era la mujer que no necesitaba ser vista. Eso es su propio tipo de crueldad, no dramática, no teatral. Solo un borramiento lento que sucede tan gradualmente que no te das cuenta hasta que un día te miras al espejo y no reconoces la forma que has dejado que tomes. Yo la reconocí y tenía 4 meses para decidir qué iba a hacer al respecto. En mayo tuve 3 reuniones. La primera fue con Miguel Ángel Soto en Banco Continental. Había pedido la reunión con el pretexto de revisar términos preliminares para el refinanciamiento de julio y Miguel Ángel, metódico como son las personas que han visto empresas colapsar porque alguien se saltó un paso, llegó con su analista, una mujer aguda llamada Fernanda Iglesias, que claramente hacía el 80% del trabajo real y recibía crédito por el 40%. Pasamos 90 minutos revisando las métricas de la reestructuración. Grupo Herrera había mejorado. La reestructuración había funcionado. La empresa era viable. Al final de la reunión, le dije a Miguel Ángel que iba a revisar mi posición respecto a la garantía antes de la firma de julio. Se quedó muy quieto. Revisar, dijo. El acuerdo original se estructuró basado en ciertos supuestos sobre la operación del negocio, dije. Quiero asegurarme de que los términos de julio reflejen la realidad actual. Lo que no dije, y lo que Miguel Ángel era demasiado profesional para preguntar, era que la realidad actual incluía el hecho de que mi matrimonio se había terminado, que el activo que respaldaba la garantía era un bien conyugal en proceso de disolución y que la ventana de refinanciamiento abría una puerta de renegociación por la que yo pensaba entrar. La segunda reunión fue con mi padre, que voló desde Guadalajara y se sentó frente a mí en mi mesa de cocina y escuchó mientras le explicaba todo, incluida la fotografía, las fechas, los 192,000 pesos pasados por una cuenta fantasma. No me interrumpió. Cuando terminé, se quedó callado un momento y luego dijo, con la voz que usa cuando ya ha decidido algo, ¿qué necesitas de mí? Nada. Dije, solo necesitaba que lo supieras. Puso su mano sobre la mía, ahí en la mesa, y la dejó ahí. La tercera reunión fue con Patricia, quien para entonces ya había reunido lo que llamó el panorama completo, una versión actualizada del documento de 47 páginas, ahora de 63, que incluía el análisis de transferencias que su contacto en contabilidad forense, el CPC Martín Delgado, con 28 años en ese campo, había preparado a petición suya. Las transferencias bancarias fueron la parte que lo cambió todo. Los 192,000 pesos a través de Servicios Valmont resultaron no ser toda la historia. Había otras transacciones, más pequeñas, más dispersas, más difíciles de rastrear sin ese tipo de atención metódica que toma semanas y el ojo adecuado, pagos a proveedores que no existían, materiales facturados y nunca entregados. Un patrón que, en la opinión profesional de Martín, constituía causa probable para presentar una denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Fraude? Dije. Estoy describiendo un patrón, dijo Martín con cuidado. Lo que constituye legalmente le corresponde determinarlo a las autoridades, pero el patrón está documentado. Miré a Patricia. Podríamos denunciar, dijo, o podríamos usarlo para negociar. Son resultados distintos. Pensé en las 200 personas que trabajaban para Grupo Herrera. Pensé en los proveedores y subcontratistas cuyo sustento dependía de esa empresa. Pensé en Ernesto, que la había construido. ¿Qué le pasa a la empresa si denunciamos? Dije. Es posible que la incauten, dijo Patricia. Durante la investigación podría tomar años. ¿Y los trabajadores? No respondió. Miré la carpeta sobre su escritorio. Negociamos, dije. Quiero decirte que planeé el almuerzo, que orquesté todo el asunto, que llegué sabiendo lo que venía, que me posicioné, que esperé el momento. Quiero decírtelo porque me haría sonar como alguien en control total de la situación. La verdad es que no sabía que Valeria estaría ahí. Me enteré de la forma en que me enteraba de casi todo en el último año de mi matrimonio. Tarde, por inferencia, cuando Rafael mencionó como de pasada, el día anterior, que su madre había ampliado la lista de invitados y que yo debía asegurarme de que hubiera lugar para asientos adicionales. No pregunté. Con el tiempo he aprendido que las cosas que la gente no dice suelen ser más verdaderas que las que sí dice. El almuerzo era en casa de doña Carmen, en el Pedregal, una casa que yo había ayudado a decorar, cuyas listas de invitados había manejado durante una década, cuyo contrato con el servicio de banquetes había negociado hace 3 años. Conocía cada rincón de esa casa, sabía dónde daba la luz de la tarde en el comedor a las 2 de la tarde y hacía que todos se vieran magníficos o exhaustos, dependiendo de dónde se sentaran. Yo llevaba años sentada en el lugar de los exhaustos. Llegué a la 1:45 con una botella de Chardonnay de Ensenada que había estado guardando para algo que valiera la pena celebrar y con la carpeta beige en mi bolso. La carpeta estaba ahí porque tenía una cita con Miguel Ángel en Banco Continental a las 4 de la tarde para presentar formalmente los términos revisados de la garantía, los que reflejaban mis nuevas condiciones, los que en la práctica me darían autoridad decisiva sobre el resultado de la reestructuración y dejarían a Rafael con muy poco margen de maniobra sobre nada. La carpeta no era un arma, era un pendiente en mi agenda, y entonces entré y vi los zapatos. Ya conté la mayor parte de lo que pasó en la mesa, pero quiero llenar lo que la versión que he contado hasta ahora deja fuera, que es el sonido de todo aquello. El comedor
comedor de la casa de doña Carmen tiene techos altos y pisos de loseta y la acústica de un confesionario. Todo lo que se dice a volumen normal se escucha en cualquier parte. Así que cuando Rafael dijo, ella sabe comportarse en sociedad, todos en la sala lo escucharon con total claridad. Y cuando yo dije, yo hago todo posible, es diferente. Todos escucharon eso también. Lo que no te he contado es lo del tío Marcos. Marcos Herrera es el hermano del padre de Rafael. Tiene 70 años. Es un hombre que estuvo presente cuando Ernesto fundó la empresa y que ha ocupado un lugar en el consejo durante 22 años, por cortesía. Es anticuado de formas que a veces resultan exasperantes y ocasionalmente útiles. Me miró desde el otro lado de la mesa cuando Rafael dijo lo que dijo, y algo cruzó su rostro que no esperaba. Vergüenza, no de mí, por mí. Me miró como mira a una persona cuando ha permitido que algo indebido continúe demasiado tiempo, y de pronto, en un momento claro, comprende el costo de eso. Lo noté. Seguí adelante. Cuando puse la carpeta sobre la mesa y expliqué qué era, la reestructuración, la aprobación del banco, la garantía a mi nombre, vi cómo la sala se recalibraba en tiempo real. He estado en suficientes reuniones financieras para entender ese silencio particular que sigue cuando la gente se da cuenta de que los términos de una situación son distintos a lo que habían supuesto. No es el silencio del shock, es el silencio de la gente haciendo cuentas rápidas. Rafael estaba haciendo cuentas rápidas. Doña Carmen estaba haciendo cuentas rápidas. Valeria, que se había pasado buena parte de 2 horas actuando calidez y confianza con la profesionalidad de alguien que ya lo ha hecho antes, se había quedado muy quieta. Era lo bastante lista para entender lo que estaba escuchando, que es más de lo que puedo decir de Rafael en ese momento, quien todavía trataba de ubicar el ángulo desde el cual esto lo hiciera quedar bien. ¿Qué reestructuración?, dijo. Su voz se había vuelto plana, como se vuelven las voces cuando quien habla está ganando tiempo. La que he estado manejando desde marzo, dije, mientras tú estabas ocupado en otras cosas. Valeria se rió entonces. Esa risa corta e insegura que ya había usado 2 veces como salida social. No funcionó. Nadie se rió con ella. Nadie la miró. Y entonces la puerta principal se abrió. Miguel Ángel había venido a mí. Después me contó que había recibido mi mensaje, el que le envié esa mañana preguntando si podíamos adelantar la reunión de ser necesario. Y había decidido, dada la urgencia del plazo, venir a donde yo estuviera en lugar de arriesgarse con el horario de las 4. Trajo a Fernanda y a un segundo asistente y su maletín y entró al comedor de doña Carmen con su traje oscuro y me encontró en la mesa con una carpeta beige y 38 miembros de la familia de mi esposo observándome. No pestañeó. Señora Claudia, visiblemente aliviado de verme. Tenemos que movernos. La ventana se cierra a las 4. La sala estaba en un silencio como no lo había estado en toda la tarde. El color de Rafael estaba mal. Parecía un hombre al borde de algo cuyo fondo no podía ver. La mano de doña Carmen se movió hacia sus perlas, no por nerviosismo, porque estaba pensando, y eso es lo que hace cuando piensa. Me levanté despacio, me alisé el vestido, el azul, el que me había comprado a mí misma en septiembre pasado sin pedirle opinión a nadie. Tomé mi bolso y la carpeta. La reestructuración sigue adelante, le dije a Miguel Ángel, bajo mis términos revisados. Asintió. Fernanda ya estaba al teléfono. Entonces miré a Rafael, no porque le debiera una explicación, no porque quisiera ver qué había en su rostro. Lo miré porque después de 11 años quería que él viera que yo estaba mirando, que estaba completamente firme, que ni una sola parte de mí temblaba. Nuevos términos, dije. No dijo nada. Salí. Patricia estaba junto al auto. Había estado ahí desde las 3:15. Algo que no me dijo porque sabe que funcionó mejor sin cuenta regresiva. Me entregó una segunda carpeta sin decir nada. Después me contó que había recibido la confirmación final de Martín Delgado a las 2:40 y que había manejado directamente al Pedregal desde su oficina y que había estado esperando en el auto durante 40 minutos hasta que salí. Abrí la carpeta. La fotografía estaba encima. Rafael y Valeria en el Hotel Matilda, fechada el 14 de octubre de 2021, 14 días antes de que yo firmara la garantía. Ya lo sabía. Lo había visto en marzo. No fue la fotografía lo que me detuvo. Fue el segundo documento, un resumen de transferencias preparado por Martín Delgado, CPC, organizado por fecha, monto y destino. 43 transacciones individuales a lo largo de 28 meses. El total, marcado con un círculo a lápiz al final de la última página, 814,000 pesos. Parte de eso eran los pagos a servicios Valmont, pero la mayor parte era otra cosa, una desviación sistemática de fondos operativos a través de un subcontratista fantasma que había sido creado 4 meses antes de que Ernesto muriera, antes de que la empresa empezara a tener dificultades, antes de que nada de esto fuera visible. Esto no había empezado en la crisis. Esto había empezado como una práctica establecida. Me quedé de pie junto al auto sosteniendo la carpeta y miré hacia la casa. A través de la ventana del comedor podía ver a Rafael todavía de pie junto a la mesa. Hablaba, explicándole algo a su madre, probablemente, o intentándolo. Sus manos se movían como se mueven cuando intenta defender un argumento que sabe que no va a funcionar. El tío Marcos lo observaba sin expresión. Valeria no era visible.
lo cual significaba que había encontrado un motivo para irse a otro lado, que es el instinto correcto cuando una sala cambia de rumbo. Pensé en 814,000 pesos. Pensé en un terreno de 6 hectáreas en la costa de Oaxaca que mi abuela me había dicho que conservara hasta entender lo que valía. Pensé en 200 personas que llegaban a trabajar todos los días a una empresa en la que creían. Pensé en lo que significa salvar algo y lo que significa ser dueña de lo que has salvado. Hay más, dijo Patricia en voz baja. Las transferencias bancarias. ¿A dónde fue realmente el dinero? Lo sé, dije. Lo leí. Cuando cierre el refinanciamiento, los términos revisados te dan control efectivo sobre la estructura de la garantía, dijo. Lo que significa que tú controlas la remediación. Lo sé. Volví a decir. Puedes disolverla, dijo, o reestructurarla de nuevo de otra forma. A tu nombre, bajo términos que protejan a los trabajadores y a la empresa operativa, separando a los responsables. O sea, que Rafael se va con nada, dije. O sea, que Rafael se va con lo que aportó, dijo ella. Que los documentos sugieren que fue menos de lo que se llevó, dije. Asintió una vez. Cerré la carpeta. Presenta la denuncia ante la UIF, dije, sobre las transferencias, no sobre la empresa operativa, sobre los individuos. Quiero que los trabajadores estén protegidos. La redacto esta noche, dijo. Y los papeles del divorcio. Esos ya están listos, dijo. Desde abril. La miré. Conozco a mis clientes, dijo. La denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera se presentó un jueves por la mañana de julio. Para el viernes por la tarde, Rafael ya había contratado a un abogado, un conocido penalista, lo cual me indicó que su abogado le había explicado con claridad qué tipo de problema era este. Para el sábado, doña Carmen me llamó. Dejé que se fuera al buzón de voz. Dejó un mensaje de 3 minutos con 40 segundos, que he escuchado 2 veces. Empieza con su voz en un registro que nunca antes le había oído, no la contralto autoritaria de los almuerzos dominicales, sino algo más callado, menos seguro, la voz de una mujer enfrentando algo que había elegido no mirar. Dice que no lo sabía, dice que debería haberlo visto, dice, te debo más de lo que supe darte. Esa última frase tuve que escucharla 3 veces. No le he devuelto la llamada todavía. No estoy segura de estar lista para decidir cómo se ve esa relación desde aquí. Es una puerta que por ahora dejo abierta. El refinanciamiento se cerró el 31 de julio bajo mis términos revisados. Patricia, Miguel Ángel y yo pasamos 4 horas en una sala de juntas de Banco Continental repasando cada cláusula, y al final de todo, la estructura de la garantía había sido reconstruida para proteger a la empresa operativa y a sus empleados. Las 200 personas que llegaban a colar concreto y armar muros y hacer entregas sin importar lo que estuviera pasando en la suite de la dirección, mientras se le retiraba a Rafael y a los responsables la protección que mi firmas original les había dado. Rafael fue removido del consejo operativo por voto de los accionistas el 12 de agosto. El tío Marcos, que controla el 19% de la empresa y había pasado 30 años en lealtad silenciosa a una familia a la que ahora observaba con más claridad, votó conmigo. Me llamó después. Tu suegro habría querido esto, dijo. Lo sé, dije. También habría querido que supieras, dijo Marcos, que sabía lo que estabas haciendo. Los libros, las llamadas, todo. Lo vio. Tuve que taparme la boca con la mano por un momento. Nunca lo dijo, dije. Era un hombre de su época, dijo Marcos. Es lo que más lamento de él. La investigación de la UIF sigue en curso. No puedo decir mucho más que eso porque Patricia me ha aconsejado no hacerlo y porque he aprendido, finalmente a los 41, que decir menos suele ser la opción más poderosa. Lo que sí puedo contarte es esto. Sofía volvió a casa en agosto y nos sentamos en la terraza del departamento al que me había mudado en La Condesa. Mío, solo mío, con un cuarto de huéspedes y vista a las jacarandas. Y me tomó de la mano y dijo, te ves como tú misma otra vez. No supe qué decir a eso. No me había dado cuenta de que había dejado de parecerme a mí misma. ¿Cuándo dejé de serlo? Dije. Lo pensó en serio, como piensa los problemas estructurales. Gradualmente, dijo, y luego, de golpe. Me reí con eso, cosa que no esperaba, y ella también se rió, y nos quedamos ahí sentadas hasta que cambió la luz. No voy a decirte que esta historia tiene un final limpio, porque no lo tiene. Los matrimonios de 11 años no terminan de forma limpia. Se presentan los documentos y se fijan los términos y se divide la propiedad, y aún así sueñas de vez en cuando con cosas que ya no existen, y te despiertas y te quedas ahí, en la oscuridad, teniendo que recordar, poco a poco, quién eres ahora, pero tengo la propiedad de Oaxaca, la tierra de mi abuela. La conservé, tal como ella me dijo, hasta entender lo que valía. Ahora lo entiendo. Vale exactamente lo que decidí hacer con ella. Y la carpeta que llevaba en el bolso ese domingo, la que llevé porque tenía una cita a las 4, la que puse sobre la mesa sin ningún cálculo, la que cambió por completo la forma de todo lo que vino después, esa carpeta existía porque durante 11 años yo había sido la mujer que mantenía todo funcionando, la que leía cada número, la que hacía cada llamada, la que firmaba con su nombre cuando nadie más quería hacerlo. Él se paró a la cabecera de la mesa con la mano en la cintura de ella y pensó que estaba ganando algo. No sabía que yo ya había cambiado los términos. No sabía, en ese momento, que salvar su empresa y disolver su autoridad sobre ella se habían convertido en la misma decisión, y yo ya la había tomado.